En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: lo somos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Es la fiesta de Santiago Apóstol, patrono de España, y todos los años hago una meditación sobre la situación en nuestro país y qué es lo que nosotros, católicos españoles, tenemos que hacer. Nosotros somos un pueblo con historia, con mucha historia. Somos un pueblo con historia que a veces algunos por lo menos ignoran esa historia, y se dice con razón que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Tenemos que conocer nuestra historia. Nuestra historia, es decir, nuestra historia tenemos que conocerla para tener futuro. Nuestra historia es muy antigua, ¿verdad? No voy a empezar a hablaros de los íberos y de los celtas, sino de cuando esto se constituye en una nación. La dominación romana, que seguramente tendría sus momentos terribles, y si no, que se lo pregunten a Viriato y a Numancia, ¿verdad? Pero nos dejó muchísimo, nos dejó, gracias a eso, la fe. Santiago está aquí, San Pablo viene aquí. La dominación romana nos deja un idioma, nos deja un sentido de unidad. Aunque estaba dividida España en dos provincias, la tarraconense y la bética, nos deja un sentido de unidad que se refuerza con otra invasión. Por eso yo no entiendo cuando los americanos están tan quejosos de las invasiones de los españoles. Digo, pues si nosotros somos un pueblo que ha sufrido todas las invasiones del mundo. Y jamás decimos eso de esto lo hicimos los españoles en tiempo de los romanos. Decimos esto lo hicieron los romanos, porque los romanos eran españoles. La invasión de los visigodos nos dio ese sentido mayor de historia. Pero en realidad nuestra historia no empieza ni con los romanos ni con los visigodos. Nuestra historia como pueblo se hace a base de lucha. Hace unos años, cuando estábamos en lo peor de la crisis, que ha sido durísima, como sabéis, vivo viajando sobre todo por América, muchos en América me preguntaban: ¿qué está pasando en España? ¿Cómo van ustedes a salir adelante? No tengo ninguna duda de que saldremos adelante. ¿Por qué? Porque nuestra genética es la de luchar. Saldremos adelante, y así está pasando, porque nuestra genética, repito, en nuestros genes está la lucha. Cuando este pueblo se vio invadido rapidísimamente, terriblemente, por una cultura extraña a la suya, y hoy quizá más que nunca podemos entender qué significó la invasión musulmana. Basta con ver lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Irak. Las mujeres vendidas como esclavas, los niños, ya sabéis lo que están haciendo con ellos, Esa plaza de Mosul llena de picas con cabezas de niños cristianos. Cuando vemos lo que significa un cambio de cultura brutal y radical, podemos entender lo que sintieron aquellos hispanos, que ya no era la Hispania romana, tampoco era la Hispania visigoda, era una mezcla, era Hispania, ya era Hispania. Y cuando aquella gente ven, experimentan, sufren en carne propia muchísimos, y otros en carne ajena, pero también de alguna manera en carne propia, cuando experimentan esa invasión cruel, atroz, repito, vamos a mirar lo que pasa en Siria y nos podemos hacer una idea de lo que nos pasó a nosotros en el siglo VI, en el siglo VII. Cuando esa gente experimenta eso, dice: no nos vamos a rendir. Este es el principio de nuestra identidad, no nos vamos a rendir. Si algo tengo que decir de nosotros es esto: no
nos vamos a rendir, vamos a luchar. En las montañas de Asturias, en el País Vasco o en las montañas de los Pirineos hay una cosa común: no nos vamos a rendir, vamos a luchar. Es nuestra genética, vamos a luchar. Y esta gente que lucha, lucha por su cultura. Y dentro de la cultura está el culto. El culto, la religión, genera la cultura. La palabra cultura viene de culto. Es decir, lucha por su religión, lucha por su fe y lucha por todo lo que va unido a su cultura, porque las señoras no tengan que ser esclavas de nadie, porque las hijas no tengan que ser vendidas, porque no haya que pagar el tributo, el famoso tributo de las 1000 doncellas. ¿Por qué? Porque podamos comer chorizo y jamón, que forma parte de nuestra cultura, y no tener que renunciar al cerdo porque los que vienen de fuera dicen que eso es un alimento prohibido. Es decir, la cultura, que tiene como centro el culto, la fe. Y esa gente lucha. ¿Con qué tenacidad? ¿Con qué perseverancia en momentos, en años tan duros y tan difíciles, cuando nunca habían tenido los musulmanes una derrota hasta el momento? Aquí se empieza desde la humilde victoria de Covadonga, porque aquello fue una escaramuza, paso a paso. Primero la conquista de la montaña, después la franja del Duero, después la sierra del Guadarrama, después el golpe demoledor que fue la conquista de Toledo con Madrid justo antes, después el golpe terrible de Sevilla, después, poco a poco, desde Don Pelayo hasta Isabel, poco a poco, paso a paso, con retrocesos, luchar, luchar, luchar. ¿Qué hubiera ocurrido? Creo que hay que hacer esta reflexión, sinceramente. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran luchado? Si se hubieran rendido. El norte de África se rindió y allí había una cristiandad floreciente. De allí había salido, por ejemplo, San Agustín. El norte de África se rindió. Tantos pueblos se rindieron. Los españoles luchamos. ¿Qué habría ocurrido? ¿Qué habría ocurrido si este pueblo hoy fuera, como por ejemplo son en los Balcanes, en Bosnia, en Albania, musulmanes, en Turquía? ¿Qué habría pasado si hubiéramos sido musulmanes, si no hubiéramos luchado, si no hubiéramos estado desde el siglo VI, desde el siglo VII hasta el XV, 8 siglos, luchando sin cesar? ¿Qué habría pasado? Por ejemplo, no habría existido Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, por citar algunos, que son cientos los santos. No habría existido una cultura que nace aquí, no habría existido Lope de Vega, no habría existido Calderón de la Barca. Oiga, pero tampoco habría existido la llegada a América. Por supuesto que a América hubieran ido más pronto o más tarde, era un proceso inevitable dentro del desarrollo de la navegación y de la ciencia de la época. Seguramente habría llegado a Inglaterra, y a lo mejor Latinoamérica no tendría hoy el mestizaje, porque ya sabemos lo que hicieron los ingleses en Norteamérica, ¿verdad? Matar a todos, y los que no, en reducciones, es decir, en rincones aislados. Nosotros no. Pero no hubiera existido tampoco, qué sé yo, un gran escritor comunista, pero gran escritor como Miguel Ángel Asturias, por ejemplo, o otro gran escritor como Rubén Darío, o ni siquiera alguien que no me gusta nada, sí como escritor, pero no como persona, que en paz descanse, como Gabriel García Márquez. Es decir, si no hubiera existido un pueblo que lucha, no habría existido lo que vino después. No solamente la gesta espectacular de América, sí que tuvo sombras, indudablemente, pero tuvo tantas cosas positivas que es una injusticia histórica, y algunos, incluso de muy alto nivel, caen en esa torpeza de la injusticia histórica, poniendo en evidencia solo las sombras cuando hay que hablar con justicia de las sombras y de las luces. Nada de esto hubiera existido, no estaríamos aquí si no hubiera existido la lucha de los que nos precedieron. ¿Y por qué tenemos que recordar esto? No solamente para mirar al pasado y decir, ¡ay, qué tiempo tan glorioso! No, sino porque hoy vivimos algo parecido. No es igual, pero vivimos algo parecido. Hoy también nosotros somos una minoría. Somos una minoría en nuestra patria, es decir, somos la minoría que mantiene la cultura, la auténtica cultura. Insisto, ¿por qué la auténtica cultura es la que tenemos nosotros? Porque cultura viene de culto. Es decir, la cultura española es la cultura que genera la religión católica. Es la religión católica la que engendra España.
Si los catalanes empiezan en los condados de Ripoll, por ejemplo, en los condados de su Pirineo, o los navarros, o los vascos, o los asturianos a luchar, lo hacen en nombre de la fe y de la fe común. También, naturalmente, en nombre del resto, repito, incluido el chorizo de Salamanca o el jamón de Jabugo, sí, pero la cultura viene del culto. Nosotros somos los que hoy nos vemos como una minoría en nuestra propia patria, y lo peor que nos puede ocurrir es que dejemos de luchar. Lo peor que nos puede ocurrir es que pensemos que no tenemos futuro. El Papa Francisco decía hace unos días, hablando en un discurso en América dirigido a las familias, en medio de la crisis terrible que vive la familia, decía: lo mejor para la familia está por venir. Yo tengo la certeza de que lo mejor para nuestra patria está por venir, de que tenemos un pasado glorioso, con sombras, glorioso, pero el futuro, si nosotros luchamos, está todavía por escribir y puede ser mejor que el pasado. Depende de nosotros. Nuestros mayores lucharon, nosotros también, contra una cultura que no es nuestra cultura, la cultura del descarte. ¿Qué mayor descarte? El Papa habla mucho de la cultura del descarte. ¿Qué mayor descarte que matar a los niños en el vientre de su madre? ¿Qué mayor descarte que acabar con los ancianos o con los enfermos con la eutanasia? Eso es un descarte. La cultura del egoísmo, la cultura del racismo, la cultura de la insolidaridad, esa no es nuestra cultura. La cultura nuestra es la cultura que nace del Evangelio. Y de nosotros depende. De vosotros depende cuidar de vuestras familias, que son hoy como esas islas de cultura que había en aquel mundo bárbaro en que se ve sumergida Europa después de la destrucción del Imperio Romano. De vosotros depende cuidar de vuestros hijos, transmitirles los valores, transmitirles las virtudes, transmitirles ese sentido de resistencia. Somos la resistencia. Así es como veo yo a los católicos españoles hoy. Somos la resistencia. La resistencia de don Pelayo en las montañas de Asturias, hoy somos la resistencia. Tenemos unos valores que no tienen a nuestro alrededor y tenemos que saber mantenerlos y transmitirlos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, hace falta, fundamental, tener una vida de unión con Dios. La tenéis, la tenemos. Hoy el católico español ha pasado la crisis. Os lo he dicho muchas veces. Hoy vosotros habéis pasado ya la crisis. No me refiero a que no tengamos problemas, no me refiero a la crisis económica, hablo de la crisis moral. Hemos pasado la crisis. He estado esta semana pasada en Colombia, la iglesia llena de gente. Bueno, llena de gente, menos jóvenes que aquí. Menos jóvenes que aquí. Dice, hombre, hoy hay pocos jóvenes, hombre, estamos finales de julio, la gente está de vacaciones, sí, piscinas. Bueno, aún así, menos jóvenes que aquí. Hemos pasado la crisis. El católico hoy es católico porque quiere serlo. Va contracorriente, es un católico de resistencia, es un católico que vuelve a tener orgullo de ser católico. Soy católico, gracias a Dios, no tengo complejo de inferioridad ninguno, amo a mi religión y estoy dispuesto a luchar por ella. Primera cosa que tenemos que tener, vida espiritual con Dios. Segunda, que eso sí que nos falta, más vida de comunidad. Más vida de comunidad porque efectivamente siendo una minoría en un contexto muchas veces asfixiante y sobre todo para los jóvenes, si no tenemos vida de comunidad, nos hacen mucho más daño. Vida de comunidad, familiar, parroquial, en grupos, también os lo he dicho muchas veces, hoy es imprescindible estar en algo, sentir la calidez del contacto humano, no basta ya ir solo, primero solo, vida espiritual de oración con Dios y después acompañado, comunidad. Tercero, hace falta testimonio. Final, la gente quiere vivir bien, te ven, que llevas un montón de años casado y que sigues unido, aunque haya problemas. Ven que tienes hijos cuando otros los matan. Ven que atiendes a tus mayores cuando otros los abandonan. Ven que te dedicas y sacrificas por tus hijos cuando otros no quieren saber nada. Ven que eres un buen trabajador, honesto, que no te corrompes
cuando otros meten la mano en el cajón siempre que pueden. Ese es nuestro testimonio. Si de los primeros cristianos decían, mirad cómo se aman, de nosotros ya hoy dicen, cada vez más, yo quiero ser como esa familia. Sueño con tener una familia como esa. Voy por el tercer divorcio, mis hijos están como están, sueño con eso. Nuestro testimonio es la luz que brilla en la oscuridad. Nuestro testimonio es la levadura en la masa. Oración, comunión entre los hermanos, testimonio, formación. Porque tenemos que ser capaces de hablar. Hoy no tenemos que sacar la espada del Santiago Matamoros, pero sí tenemos que tener la capacidad de hacer el uso de la dialéctica, dar razón de nuestra fe. ¿Por qué soy católico? ¿Para qué me sirve tener fe? ¿Por qué quiero transmitir la fe a mis hijos? ¿Por qué considero que el mayor tesoro que puedo darles es la fe que yo he recibido de mis padres? ¿Para qué me sirve a mí ser católico hoy? Poder dar argumentos, y para eso hace falta tener formación fundamental, y eso lo recibes en una pequeña comunidad. Último punto, quinto punto. ¿Qué hizo Santiago Apóstol? Hoy me parece que quizá más que en otras épocas, los españoles católicos nos parecemos un poco a aquel Santiago. Ya sabéis cuál es la historia, ¿no? Estaba cansado. Aquellos hispano-romanos de entonces debían de ser extraordinariamente cabezotas, duros de pelar. Y el apóstol vino, lo intentó y se sentía mal, fracasado. Me regreso. En Zaragoza, donde el Ebro todavía era entonces navegable y era un puerto fluvial importante, en Zaragoza estaba para coger el barco. Se le aparece a la Virgen María, que se le aparece como pilar, como punto de apoyo. Apóyate en mí. María es el apoyo y el consuelo del apóstol cansado, del que ha luchado y le parece que ya no hay futuro. Bueno, pues nosotros también tenemos que apoyarnos en María. Estamos cansados. Nos parece que nuestra familia es tan difícil, nuestro ambiente, nuestros compañeros en la oficina, en el trabajo, la gente que nos rodea, secularizadísima, hostiles, a veces con una hostilidad agresiva, otras veces con una hostilidad de indiferencia. Apóyate en la Virgen, no te rindas. El éxito está detrás de una puerta que te parece que ya no se puede cruzar. Entendamos cuál es nuestra genética, la resistencia, la lucha. Vamos a salir adelante. Pero no solo desde el punto de vista económico, que vamos a salir adelante, sino que desde el punto de vista moral también vamos a salir adelante. Oración, comunidad, el mejor testimonio que podamos dar, formación y apoyarnos en María como se apoyó el apóstol Santiago. El futuro no es de estos que quieren quemar de nuevo las iglesias. El futuro no es de estos que dicen que la familia es cualquier cosa. El futuro es nuestro. Lo mismo que el pasado ha sido nuestro y hemos creado una patria maravillosa, el futuro también es nuestro si hacemos estas 5 cosas y confiamos en María. Que así sea.